Tarde de tertulia en Televaldepeñas, hoy jueves y en otro momento de la semana y en otro horario de nuestra programación, pues la tertulia de actualidad que hoy va a hablar de fin de ciclo, de si lo hay o no lo hay. Hemos asistido a unas elecciones en la comunidad autónoma de Andalucía donde el Partido Popular ha arrasado, literalmente ha conseguido una mayoría absoluta después de una legislatura en la que han compartido gobierno con Ciudadanos y este mandato lo han convalidado los andaluces con una victoria que no se preveía ni a la mejor ni a la más favorable de las encuestas. Se habla de fin de ciclo dados los antecedentes de Madrid y de Castilla-León. Ante esta circunstancia, ante este escenario, cabe preguntarse si realmente estamos en una nueva inflexión política después de solo 4 años de hegemonía del PSOE de Pedro Sánchez en todo el país, si en las elecciones que van a tener lugar dentro de un año, primero las municipales y autonómicas, habrá efecto arrastre, habrá efecto dominó, habrá efecto contagio de Andalucía, y si en las que inmediatamente después tienen que tener lugar, que son las elecciones generales, pues sabremos o asistiremos al ocaso definitivo de Pedro Sánchez o, como es todo un especialista que ya nos demostró en 2017 cómo resurgir de sus cenizas, asistiremos a un nuevo ejercicio de supervivencia política con la recuperación del liderazgo por parte del Partido Socialista. Nos acompañan en esta tertulia hoy Fernando Prieto Ruiz. Fernando, muchas gracias por acompañarnos una semana más en esta tertulia. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bien. Y Ángel Ruiz Rivas Lado, que también repite esta semana presencia en la tertulia. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Ángel. Fin de ciclo, Ángel, Fernando, ¿sí, no? Vamos, yo creo que los fines de ciclo vienen en todo. Es decir, son cuestiones que tienen su tiempo, tienen su inicio y tienen su final. Y en política ocurre lo mismo, ¿no? Lo mismo que nos ocurre a las personas, le ocurren a los partidos y le ocurre a los gobiernos. Yo creo que eso no hay que dudarlo. Y más y me cuando venimos ya de las 3 últimas elecciones, habiendo un cambio político. Y sobre todo con más fuerza de lo que había, porque sobre todo en Andalucía, aunque se estaba gobernando con menos de la mitad de los escaños que se saca ahora. Ahora bien, yo creo que hay que hacer 2 matices en los cambios de ciclo. En cuestiones autonómicas, hay en algunas comunidades autónomas que ese cambio de ciclo sí se va a dar, en otras no se va a dar, porque hay candidatos, a mi entender, de mucho peso político, aunque haya arrastre de una tendencia de cambio, no se va a dar con la misma firmeza que se ha dado en estos casos, y en las municipales sobre todo ahí influye mucho más lo que es la cabeza de cartel de cada partido político que el cambio de ciclo o que las propias siglas en sí políticas. A nivel nacional evidentemente sí, porque de hecho si miramos cualquier municipio, cualquier comunidad autónoma, se vota distinto en regionales, en nacionales y en municipales. Hay por delante, Ángel, todo un año hasta las elecciones de mayo del año próximo, que serán municipales y autonómicas, y hacia diciembre deben de tener lugar, si se cumplen los plazos, esos 48 meses de legislatura, las elecciones generales. Todo un año es demasiado tiempo, habida cuenta de que a principios de este año 2022 el Partido Popular estaba en la UBI y solo 5 meses después están en todo lo alto de la cresta de la ola. Evidentemente, vamos a ver, lo que acaba de decir Fernando es correctísimo. Evidentemente hay cambios de ciclo, claro que sí. Lo que pasa es que el caso de Andalucía no es un cambio de ciclo al uso. Los cambios de ciclo, pues habitualmente son, digamos, más o menos suaves, más o menos largos los ciclos, pero son suaves precisamente por... Este ha sido, no diré una revolución, porque no es un concepto que creo que le guste mucho a la gente del PP, pero sí ha sido un cambio catastrófico, un terremoto, porque el PP estaba gobernando en minoría y con apoyo de Ciudadanos, y ha pasado de eso a una mayoría absolutísima, muy sobrada, y eso indica pues que hay un cansancio, una desconfianza radical por parte del pueblo andaluz, que durante 37 años, que si no recuerdo mal, ha venido dándole su confianza plena al Partido Socialista. El Partido Socialista se ha ido realmente al garete, y yo creo que se va a ir mucho más al garete aún, por no hablar ya de otras circunstancias. Es un cambio de ciclo, pero un cambio de ciclo catastrófico, en el sentido originario de la palabra, si queremos. Es decir, hay una ruptura muy radical, se pasa del
PSOE hegemónico a través de 4 añitos de transición, a lo que tiene toda la pinta de que van a ser 4, con total, obviamente, pero pueden ser perfectamente 8, a poca sensatez que mantengan en el gobierno, serán 8 o 12 con total tranquilidad. Lo que ha ocurrido en Andalucía, es singular por muchas cosas en este caso, y es que no ha habido ningún cambio. Ha habido 4 años de gobierno o 3 años y medio de gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, y los vecinos, los andaluces, lo que han hecho ha sido convalidar esa gestión, dándoles una amplia mayoría. O sea, no ha habido cambio de gobierno, con lo cual las circunstancias no son las mismas que en Madrid, donde el Partido Popular desde hace décadas lleva gobernando. El PSOE no ha tocado moqueta de gobierno en la Comunidad de Madrid desde hace, como digo, desde el siglo pasado, desde los años 80 del siglo pasado, casi 40 años, pero en Andalucía lo que sí que se ha constatado es una confirmación y un ok a una gestión. Claro, eso ratifica de que las gestiones bien hechas al final la ratifica la población. Ya no es cuestión de siglas políticas, claro, sino simplemente del hecho de cómo llevar la propia política. Yo creo que el gobierno que ha estado en Andalucía es un gobierno sensato, moderado y gobernando para la gente, que en definitiva es para lo que hay que hacer. Yo siempre lo he dicho, me habréis escuchado infinidad de veces, de decir que los políticos deberíamos de ser la correa de transmisión de los ciudadanos. No al contrario, y hay en muchos casos de que los políticos piensan por los ciudadanos e imponen su propio pensar, su propia manera de actuar, y ahí es un error. Y eso, pues al final la población lo certifica. Y en Andalucía ha ocurrido algo de eso. En otras comunidades autónomas, como bien dice Madrid, bueno, pues la idiosincrasia de la población también es distinta, muy distinta. Y al pensar distinto, pues también el ratificar el voto o la forma de actuar de los políticos también es distinta. Yo de todas formas también sigo pensando que la moderación en el mundo político es lo que al final va a imperar. Es decir, yo creo que los populismos tienen su época, pasa como los ciclos, que es lo que estamos hablando, tienen su momento, tienen su expansión, tienen su gloria, pero luego al final la gente lo que quiere es normalidad y quiere vivir dentro de una circunstancia normal, porque al final es lo que nos hace de convivir. Los radicalismos no nos llevan a ningún lado, nos ilusionan, nos llenan la cabeza en un momento determinado, pero luego al final rascas y te das cuenta que no hay nada. Y eso al final la gente lo está viendo. Y si tiramos hacia atrás, pues nos vamos dando cuenta de que los partidos más radicales del arco parlamentario español, o los partidos novedosos que venían a cambiar el gran momento político, pues prácticamente van a desaparecer o están desaparecidos en algunas comunidades autónomas. Eso es otro asunto. ¿Bien? Y eso es, pues a la vez, eso es circunstancia de lo que está ocurriendo en sí, ¿no? Es decir, yo creo que al final, si no queda bipartidismo, sí que van a quedar 2, 3 partidos que vayan a jugar como siempre se ha jugado, a la parte de centro, uno con una tendencia hacia un lado y otro con tendencia a otro, y así la gente, pues entiendo que lo votará más, irá eliminando extremos que nos estamos dando cuenta de que no nos llevan a ningún buen fin. Hay analistas que coinciden en que la táctica de Juan Manuel Moreno Bonilla y del Partido Popular ha sido acertada en el sentido de que ha prevalecido la imagen del candidato sobre las siglas del partido. Eso, si nos damos cuenta, en elecciones políticas funciona muy bien, muy bien. En elecciones municipales, los cabezas de cartel funcionan más que las siglas. Traspasado algunas otras elecciones también funciona muy bien, sobre todo si el candidato no tiene mucho rechazo. Todos los candidatos, evidentemente, tienen rechazos de la otra forma de pensar. Pero en líneas generales, si tienen mucha más aceptación que negación, pues evidentemente eso funciona, ¿no? Porque también existe mucho hartazgo también de muchas veces siglas políticas por lo que conllevan. Y en este caso, pues la imagen de los propios partidos, pues en muchos casos superan al propio partido, aunque no sería deseable, pero es así, en realidad es así. Y yo creo que al final vamos a ir llegando a eso. De hecho, si nos damos cuenta, Feijóo y Juan Manuel no son muy distintos en la forma de comportamiento ni posiblemente en la forma de pensar. Eso también va a hacer de que el arrastre sea mucho mayor de que si hubiese habido otro líder a nivel nacional. Había una queja, Ángel, a nivel de la izquierda y en particular del PSOE, han dicho que ha ayudado, ha impulsado, catapultado al candidato del Partido Popular el hecho de ir dopado.
del arrope mediático de la comunidad andaluza y de las inversiones del Estado en la comunidad autónoma de Andalucía. ¿Esto es lícitamente político, al revés, políticamente lícito? Ilícitamente político, vamos a ver. En el gobierno central de Madrid, el gobierno del Estado, está el PSOE y Podemos. En Andalucía estaba el PP y Ciudadanos. ¿Cómo se entiende eso de que la gente del PSOE, o sea, el gobierno del PSOE Podemos va a dopar a un gobierno de PP Ciudadanos? No, supongo que corresponderá a lo que le corresponderá. A mí me parece bastante ya sangrar, vamos, respirar por la herida, echarle la culpa de la catástrofe absoluta del Partido Socialista a este tipo de cuestiones. Me parece una ridiculez. Particularmente el candidato del PSOE es la nada con gaseosa, un personaje realmente triste y, vamos, el hombre más triste de Europa, como se dice por Sevilla o por Córdoba, el tío más triste de Europa, ¿no? Pues nada, yo que no tenía absolutamente nada que ofrecer, salvo exabruptos de mala retórica, y que ha perdido las elecciones escandalosamente. Yo, particularmente, yo sí que creo que, independientemente de las maquinarias de los partidos, que, por ejemplo, en el caso de Moreno Bonilla y el PP de Andalucía, parece bastante claro que ha seguido la estrategia de Feijóo en Galicia. Feijóo en Galicia hace 3 años y pico, en los carteles estaba él y las siglas del PP apenas aparecían. Era claramente, era él el heredero del jefe, el heredero de Fraga, y el que se presentaba a las elecciones era él y no era el partido, y le salió estupendamente. Bueno, creo que son 4, ¿no? 4 mayorías absolutas. Moreno Bonilla ha hecho lo mismo, se ha puesto él de cartel, las siglas, pues sí, aparecen por allí porque no queda más remedio que aparezcan, pero en pequeñito y que apenas se vean. Lo importante es el candidato. El candidato Espada es un desastre, la señora Olona pues parece que estaba de campaña en 1922 en lugar de 2022, con un discurso nacional católico, carpetobetónico, josé antoniano, ya no sé qué más decir, pasado de vueltas, si no poco, pasado de vueltas, y que, vamos, ha tenido que asustar a la gente de Ciudadanos, incluso a la gente, a un cierto porcentaje de la gente del PSOE, que veía claramente como todos los medios de comunicación, particularmente los más olonistas, los más cercanos a Vox, estaban dando por supuesto que ganaba el PP, pero por supuesto para gobernar tenían que garantizar una vicepresidencia olona y 4 o 5 consejerías. La gente se asusta y sale en desbandada a votar al PP, aunque sea con la nariz tapada, con toda la lógica política. Es que yo creo que en muchos casos la campaña al PP se la han hecho el PSOE, claro, y Vox. Yo hace una semana lo estaba diciendo en Petit Comité, es una pena no haberlo escrito, tenía que haberlo escrito y haber firmado el copyright. Yo lo decía hace una semana, a mí me da la sensación de que esta señora está haciendo la campaña al PP para conseguir, esto lo he dicho a unos amigos. ¿Ser vicepresidenta? No, todo lo contrario, para que gane no, es una forma de hablar, ¿no? Quiero decir, para que parecía como estuviese trabajando para el enemigo, para el PP, porque con semejante campaña lo normal era asustar a un montón de gente, claro, y que termine votando el PP. Con el Nieto diciendo que viene Vox y va a gobernar con el PP, claro, y Vox diciendo que yo con un solo diputado tengo que ser vicepresidente, le han hecho la campaña evidentemente claro. Y es una estrategia que tiene que cambiar el PSOE ahora muy deprisa a nivel nacional, pero no porque eso gente. Ya no sé si le va a dar tiempo a cambiarla. El PSOE no tiene gente. Porque si no, eso mismo lo van a extrapolar a nivel nacional y es una reacción de que la propia gente va a hacer de que vote a un partido concreto para que no haya esos tipos de pactos que asusta a la gente. El PSOE no tiene gente. Sánchez en medio año más está absolutamente quemado en su imagen. A lo mejor intentan absorber a Yolanda Díaz, tiene toda la pinta, porque si no Yolanda Díaz se va al gallinero allá arriba de todo, o para casa o para Europa. Y yo creo que se han dado un gran batacazo Yolanda Díaz, hay que verlo, ¿no? Porque apostó mucho en Andalucía, puso cabeza de cartel en Andalucía, y el fracaso ha sido tremendo. Ahí la izquierda del PSOE, si se hubiesen presentado juntos, hubieran sacado el doble de escaños. Claro, eso es la ley de Ohm. Desaparece la mayoría absoluta del PP. Bueno, depende. Está calculado. Sí, porque a lo mejor le habían metido también un vocal PSOE, ¿eh? Quiero decir, claro, posiblemente también no solamente al PP, sino que le habían metido un vocal PSOE. Es decir, ahí había que ver provincia por provincia, porque eso también no vale cuando dicen, es que
tal formación política el diputado le ha costado 25.000 votos y a otra formación política le ha costado 10.000 votos. Eso es hacerse trampas al solitario, porque todos se presentan en la misma provincia y todos para conseguir un diputado provincial tienen que sacar los mismos votos. Claro, si tú unificas los votos de toda la comunidad autónoma, por la ley de ON, evidentemente, si tú, por ejemplo, pones que en Jaén no ha llegado a un diputado y le sumas al conjunto de todos los votos, evidentemente te salen más caro. Pero para sacar un diputado en Jaén, si por poner un ejemplo hace falta 16.000 votos, 16.000 votos que tienen que sacar cada uno, si no, no existiría. Es decir, que así es la ley de ON. Lo que pasa es que, también lo hemos discutido muchas veces, como es provincial, entonces sí que se hace esa suma, pero todos cuestan lo mismo. Porque si no tendría que ser circunscripción única, que entonces en algunos casos algunos hasta desaparecerían más deprisa incluso. Porque al solitario se hacen trampas todos. Solo hay que pensar en Teresa Rodríguez, que sale inmediatamente después de terminado el escrutinio y dice: hemos parado al fascismo, menos mal que estamos aquí nosotros para ganarle a Vox, no sé qué, no sé cuánto, Vox 14, ella 2. Quiero decir que claro, es que... Hay algo más ridículo que decir estamos contentos porque hemos parado que no salga esta formación política, pero mire usted, si usted tiene que mirar sus escaños que ha sacado, no tiene que mirar que ha frenado o no ha frenado o deje de frenar, ¿no? Esto es como aquel diputado famoso, no voy a dar nombres, pero aquel diputado famoso de la UCD, que cuando terminaban las elecciones llegaba a su sede y decía: ¿quiénes hemos ganado? Pues esto, claro, te apuntas a quien hemos ganado, han perdido, ya está, es lo de siempre. Y rebobinando a lo que le planteabas a Ángel, sobre que iba dopado el gobierno regional. Fíjate si lo ha hecho mal el PSOE, que presumiendo que ellos son los que han soltado los cuartos, que no, que hay que recordar que son de Europa, no los sueltan ellos, que son de Europa. Pero presumiendo que ellos han soltado los cuartos, siendo el PSOE, si hubiese vendido eso bien en Andalucía, podríamos haber dicho: mire ustedes lo que hacemos a nivel nacional en Andalucía. Si este viniese a gobernar con nosotros, imagina hasta dónde llegaría. Nuestra neutralidad. Claro, fíjate si lo han hecho mal, que no han sido capaces ni siquiera de explicarlo así. Y encima dicen que vienen dopados. Ni siquiera de vender su honestidad, claro, su neutralidad, le damos el dinero a quien hay que dárselo, no, es una cuestión, dale, van. Es que no tienen ni estructura ni candidato. Y volvemos al análisis donde lo iniciamos, si os parece. Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, más de 8 millones de habitantes, más de 6 millones de votantes y comunidad autónoma determinante, sí o sí, junto con Cataluña, de los resultados a nivel estatal en unas elecciones generales. Ha pasado lo que ha pasado y ahora nos ponemos desde el escenario actual en perspectiva de lo que puede pasar dentro de un año en las elecciones autonómicas. Castilla-La Mancha, bueno, hay que salir a la calle a preguntarle a la gente quién es el líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, a ver cuántos nos responderían acertadamente, porque no parece que sea le ocurre como a Espadas en Andalucía, poco conocido. Bueno, pero mira, Moreno Bonilla, yo me acuerdo hace ¿cuánto hace? Igual hace, no sé cuánto tiempo hace, 5 o 6 años. Hace 5 o 6 años, en el programa este de La Sexta, el intermedio, habían hecho un chascarrillo, se habían puesto a entrevistar a la gente preguntando quién es Moreno Bonilla, y la gente no lo sabía, no lo sabía. Sin embargo, pues 5 o 6 años después, presidente con mayoría absoluta. Quiero decir que es todo una cuestión de que hay que poner sobre la mesa todo tipo de métodos de propaganda, literalmente de propaganda, crear un personaje, ensalzarlo suficientemente y terminas... el interrogante es si el horizonte en Castilla-La Mancha puede ser que entre PP y Vox le rompan la mayoría absoluta al PSOE. Yo creo que sí. A mí me parece bastante claro. Sobre todo aquí comunidades autónomas fronterizas, las comunidades autónomas fronterizas y Castilla-La Mancha a medio camino entre Madrid, Díaz Ayuso y con el apoyo casi, ya no sé ni cómo calificarlo, de Vox, ¿no? La señora Monasterio y todo esto, y por el flanco sur, Andalucía, con un PP con mayoría absoluta, lo normal es el contagio, Sí, lo que pasa es que ocurre una cosa, sobre todo en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Si nos fijamos en los perfiles de los candidatos que hay en estas dos comunidades autónomas, también son un poco atípicos dentro de lo que es el mundo PSOE. Son muy distintos a lo que es el conglomerado. Contestatarios al PSOE central. Es distintos y la gente eso también lo percibe. Eso también lo percibe. Y juega a su favor. Y juega a su favor, evidentemente. Y si nos damos cuenta, tanto Extremadura, ahora Navarra,
bueno, pues son muy contestatarios, sobre todo la política de Pedro Sánchez, ¿no? Llega un momento que parece que son hasta oposición de su propio gobierno. Y eso a la gente le va calando. Y aquí el PP lo tiene muy difícil, sinceramente, en Castilla-La Mancha lo tiene muy difícil. De hecho, Cospedal, que era entonces una líder de cierta solvencia cuando llegó al gobierno, pues solamente estuvo 4 años, aunque ganó las segundas elecciones, la ganó, pero no con mayoría absoluta para poder gobernar. Aquí en Castilla-La Mancha sacan mayoría absoluta, lo tienes difícil, muy difícil. Ahora el PSOE no va a tener a Podemos y yo creo que Vox se ha desinflado. Creo que ha empezado a desinflarse, en Andalucía. Y eso va a venir, lo mismo que viene cascada al PSOE, a Vox le va a pasar lo mismo, va a venir en cascada. Y el mejor ejemplo de que va a venir así, y lo que mejor está viendo los ciudadanos, es su forma de actuar en cuanto ha tocado pelo, es decir, cuando ha tocado gobierno en Castilla y León. Es decir, la crítica de Castilla y León de que el PP está aliado con Vox para gobernar y que se ha ido con la ultraderecha, va a venir muy bien a todo el conjunto de comunidades autónomas y al gobierno central para saber cómo gobierna Vox. Y eso en sí en los ciudadanos va a calar para tener un voto de rechazo. Porque evidentemente a los ciudadanos normales y que no sean pues bueno, muy seguidores de tendencias ultras, pues ese tipo de políticas le crea rechazo. Va a depender también del líder que del ponga... candidato. Y del candidato, evidentemente. Y el candidato del PP. En cuanto al candidato del PP, en cuanto Génova 13, como se dice ahora, ¿no? En cuanto Génova 13 ponga un candidato para Castilla-La Mancha del perfil Feijóo Moreno Bonilla... No, pero es que va a ser el que es. Me refería al candidato de Vox. Ah, el de Vox. Ah. No, bueno, pero el candidato del PP también, eso de que va a ser el que es, falta un añito, no hay duda, es presidente regional y está programado. No, está programado por su partido. Falta un añito, me refiero al candidato de Vox, cosas. Que se rumorea, no voy a decir el nombre, pero está en todas las quinielas, no es el político más simpático de España. Igual, yo no tengo ni idea de quién es. Es uno de los pesos pesados a nivel nacional. De Vox. Sí. Si te digo que se peina todo para atrás, no te digo nada, porque vosotros así... Bueno, para atrás me peino también, lo que pasa es que me hago la raya ahí. Fue uno de los primeros que cogió el COVID, ¿no? Fue uno de los primeros que cogió el COVID. Ortega Smith. Gracias. Bien, antes de agotar la primera parte... Pues anda, que los tercios van a traer aquí ahora. Antes de agotar la primera parte, quiero haceros una consulta a propósito de un tema de máxima actualidad nacional, y es la dimisión forzada de Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. No es que nos interese demasiado políticamente lo que le ha pasado a esta señora y a su familia, y que le ha hecho de tener que dejar el cargo de vicepresidenta de la Comunidad Autónoma, pero sí plantear si veis que es lícito, justo y razonable que la simple imputación judicial deba forzosamente de descabalgar a una persona que tiene un cargo público, que tiene un cargo político, un cargo institucional, salir del mismo. Hay casos en todos los partidos de imputaciones donde luego se ha dado una absolución, una sentencia de absolución, y a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese político, ya nadie le restituye ni el prestigio ni su cargo. ¿Qué tienes que decir? Hombre, es la cuestión del río que suena porque agua lleva y todo esto, pero hablando en términos técnicos, evidentemente es una cuestión de política interna de los partidos. Yo creo que los partidos deben establecer unos ciertos criterios de honestidad y de fiabilidad de sus candidatos, de sus nombres, de sus personalidades y todo esto, y yo creo que es honesto y es honrado por parte de los partidos decir, en cuanto nos imputen a uno, lo echamos a un margen, al menos. También es verdad lo que dices tú, quiero decir, en el mismo momento, aunque queda bien claro que no tiene ningún tipo de responsabilidad penal ni judicial ni por el estilo, el partido perfectamente podría hacer una campaña para restituirle la honorabilidad y la dignidad al candidato, a la candidata, al político, a la política, lo que sea. Pero no funciona así, efectivamente no funciona así por el refrán, ¿no? En cuanto el río suena, agua lleva, y algo habrá hecho y todas estas cosas. A veces el río suena mucho y no lleva nada, no lleva nada de agua. Pero eso, pues díselo a la gente, en general, pues no solemos ser muy... De todas formas es un problema que lo trajeron los nuevos políticos y sobre todo a la izquierda de la izquierda. Por ejemplo, la María. Sí, pero la derecha lo utiliza cuando le interesa. Sí, también, no quiero decir, pero que los que más lo pusieron en principio fue, y sobre todo en esta comunidad autónoma, en Valencia. Si nos acordamos con Rita Barberá, sí. Ninguna causa,
Francisco Camps, ninguna causa, es decir, causas, pero ninguna sentencia. Uno en el cementerio y otro en su casa. Y otro en su casa, es decir. Y en el caso de Y hay Barberá, que no era claro. una persona, bueno, no sé. Y esta misma señora que ahora dimitió, Es la hay que- en hemeroteca, ¿no? es la que llevaba Claro. la que llevó la campaña más dura Por contra eso- Rita Barberá, por Boomerang, ejemplo. Claro, por eso quiero decir que no puedes decir lo que tú luego no eres capaz de hacer. Ni los partidos tampoco. Es decir, porque aquí los partidos en principio, bueno, pues se callan, se van callando, porque si vemos ahora mismo todos los comentarios del arco parlamentario hacia la izquierda, no hay ningún comentario prácticamente con respecto al tema de esta señora. No hay nada. Porque claro, como ayuda a gobernar a nivel nacional y como ayuda a gobernar a nivel regional, pues no se puede decir. Yo creo que la política ahora mismo lo que requiere es sensatez y decir las cosas como son. Es decir, si aquí hay que hacer muchos pactos nacionales y creo que hay que llevarlos entre todos y aplicarlos entre todos. Si se llega al acuerdo de que en un momento que estén encausados tengan que dimitir, yo creo que para todos, y no hay más discusión. No hay que hacer sentencias de telediarios como se puso de moda en su Pero momento. que se pueda resarcir a esa persona en caso positivo. Claro. Lo que pasa es que eso es casi prácticamente imposible. Si tú ya has dimitido no vas a poder retomar el acta. Sí, Y luego pasa una cosa, los propios partidos ya no limpian la cara. Pero pídele tú al que ha estado soltando culebras por la boca con respecto al que esté en estos casos metidos, que luego le pida perdón. Yo creo que no hay ni un caso siquiera en España. No, inclusive políticos, y perdonad que rasgue bola, como de vez en cuando me gusta decir, y políticos que una vez que se les han pegado el paseillo al juzgado, aunque luego tienen una sentencia favorable, tienen ganas de cualquier cosa menos de volver a la política. Evidentemente, bueno. Después de ver, como diciendo, después de haber visto todo el chozo que hay ahí, en fin, ¿cómo vas a volver ante tus compañeros que no han sido capaces ni de arroparte ni de pedirte perdón, ¿no? Bueno, son circunstancias muy complicadas. Pero eso, si eres capaz de reconducirlo, si eres un político digno y con fuerza personal, con fuerza moral, se puede perfectamente reconducir a favor de uno, ¿eh? O sea, a mí me han perseguido en falso, me han insultado, me han denigrado, me han obligado a marcharme, y he resultado absolutamente inocente, se ha limpiado mi imagen, se ha limpiado mi honorabilidad, ahora vuelvo, y ahora vuelvo con más fuerza. Lo que pasa es que la inmensa mayoría, como decís vosotros, la inmensa mayoría de los políticos se quedan ya sin ganas. Claro. Desde luego, el político que tiene otra cosa que hacer en la vida se va para su trabajito y ya está. Y en todo caso, yo creo que si uno se tiene que ir, por la razón que sea, tiene que hacerlo con dignidad. Está muy bien que se te escape una lagrimita si se te casa tu hija o si tu hijo pues resulta que defiende una tesis doctoral en Cambridge o en donde sea, pero si te estás marchando, ponerte a lloriquear delante de los periodistas como la señora Oltra, me parece, es claramente se echa a lloriquear porque no sabe dónde ir, claro. Ese es el problema. Con todo el pacto de gobierno entre el PSOE y Compromís en la Comunidad Valenciana, puede que estar herido de muerte, puede que estar finiquitado. Vamos a ver, es que yo creo que y habría que ver la señora Oltra lo que ha tratado, a mi entender, lo que ha tratado de hacer es decir, es que Compromís soy yo, y si yo me voy no hay pacto. No, y el PSOE lo que debería hacer en este caso, vamos, yo no soy ideólogo del PSOE ni pretendo, pero entiendo de que lo que debería de haber hecho o plantear, que no es así, es decir, yo tengo el pacto con Compromís, no tengo el pacto con la señora Oltra. Partidos, no un pacto de es decir, personas. son pactos partido a partido. Claro. Si usted se va, entra otro. Claro, ya está. O es que usted es la única que está en Compromís que puede ser vicepresidenta. Gallegos, es decir, claro, Gallegos muy terrible. Claro, es decir, es que aquí la gente tiene que empezar a pensar de que hay cuestiones de que no somos imprescindibles ninguno. Y una señora o un señor, si lo hace mal, o se equivoca, o tiene se va y otro entra, y la vida sigue, y siguen funcionando las instituciones. Vamos a ver, si se marchó Margaret Thatcher, como se marchó del Partido Conservador de aquella manera, esta no es Margaret Thatcher, ¿eh? Claro. Si fuese Margaret Thatcher, pegaba un puñetazo en la mesa y diría, no me voy, ¿qué pasa? Y ya está, y no se iba. Lo que pasa es que aquí, claro, ha tratado de vender eso, claro, y se lo han comprado casi todos, incluido el PSOE. No, yo no se tiene que ver eso. No, mire usted, yo no he pactado con usted, he pactado con el partido. Y el partido, si usted tiene a bien de irse, o si el partido a usted la echa o la hace dimitir, que ponga o que nombre a otro. Ya está, si no hay más. Os planteaba el caso de Valencia por si puede repetirse la misma circunstancia a nivel nacional, porque uno de los grandes interrogantes políticos que hay en la calle, no en los foros democráticos, es si va a aguantar la alianza entre PSOE y Unidas Podemos de aquí a un año. Sabes que está saliendo un caso vinculado en Galicia, en Ferrol, vinculado a Yolanda Díaz ya, un caso tirando a similar. En las próximas semanas se sabrá más. Cabe la posibilidad de que aquello que yo decía hace unos meses,
falta mucho para las elecciones, le encontrarán algo, le rascarán, Pero encontrarán algo. Hasta los propios suyos. Claro, encontrarán, pues eso, que se cuide de los idus de marzo, Claro, que se cuide de los idus de marzo porque de todas formas, van a volar los puñales. De todas formas, Pedro Sánchez es un político que se mira, yo creo que todos los días en el espejo y dice, mira, soy el más, el mejor y el que más puede, y va a tratar de aguantar la legislatura todo lo que puede y más, porque dependiendo de cómo estén las circunstancias, hasta tengo dudas de que vuelva a presentarse él. Yo creo que no. Yo creo que va a Y buscarse una salida tratará no de- digna, pero sí disimulada. Efectivamente, tratará de aguantar lo máximo posible y si ya lo ve de tal manera tan sumamente complicado, que creo que lo va a tener complicado, no presentarse. Es decir, yo he estado toda mi legislatura, he mantenido pactos con multitud de partidos, que era prácticamente impensable, Claro. y mira, y aquí os dejo. Y ya está. Bien, así las cosas, media hora de tertulia, vamos a dejar esos minutos para publicidad y regresamos enseguida para hablar de dos temas. Vamos a hablar de cambio climático. Hemos asistido a una intensa ola de calor en junio, ya parece que se nos ha olvidado que en mayo tuvimos otra. Y bueno, pues el eterno debate, un debate que está enquistado en la sociedad sobre si estamos asistiendo realmente a un fenómeno de cambio climático o si realmente estamos exagerando, estamos entorpeciendo, estamos lanzando mensajes para que la industria y la economía no prosperen. Les emplazamos adentro de unos pocos minutos, no se vayan. Estamos de regreso en la tertulia de actualidad de Tele-Valdepeñas y dos asuntos para esta segunda parte. Vamos a hablar de cambio climático, que es un debate que está pues muy en la calle y gente que lo niega, mucha gente que lo niega y mucha gente que nos señala directamente las puertas del apocalipsis. Hemos tenido una intensa y larga, duradera, ola de calor en el mes de junio, que casi se enlazó con la que padecimos en el mes de mayo. Uno tiene, bueno, hasta donde la memoria le alcanza, hace algunos, muy pocos años, tuvimos un mes de mayo que fue, a su vez, el más frío de los últimos lustros y el más cálido en su segunda mitad también de los lustros precedentes. Y en junio hemos superado largamente durante muchos días los 40 grados de máxima, inclusive en el norte de la península. Dos puntos de vista que les vamos a mostrar en la siguiente encuesta de calle hecha por los servicios informativos, quienes realmente dicen que olas de calor las han conocido siempre y quienes hablan de que son cada vez más extremas, los veranos son más largos, más duraderos y la temperatura media del planeta, no solo de nuestro país, va en aumento. Vemos el punto de vista de los valdepeñeros respecto del cambio climático. Desde temperaturas que superaban los 39 grados la pasada semana a otras que llegan estos días a los 27. El cambio de calor al frío ha reflejado el drástico cambio de temperaturas que hemos sufrido de una semana a otra. Esta alteración muestra el problema actual que tenemos con el cambio climático. Es por eso que Tele-Valdepeñas ha salido a la calle para conocer la opinión de algunos vecinos. El cambio nos tiene mal con los huesos y todo eso, entonces yo qué sé, porque estos días de atrás que hemos tenido tanto calor, que no era normal y ahora el frío, pues no lo sé a qué se deba esto. Pues que no hacemos caso a nadie, tendríamos que hacer más caso de lo que hacemos y no cuidamos la naturaleza y teníamos que cuidarla un poquito más. Ni llueve ni nada, pues fíjate dónde vamos a ir, todos a hundirnos. Nosotros, los que hemos producido el cambio climático, los que estamos deshaciendo y el globo, la Tierra, un día va a hacer así, ¡boom! Y vamos a ir todos a hacer puñetas, pero lo hemos producido nosotros, no tenemos que echarle cuentas a nadie. No tenemos agua, bueno, que traiga agua al alcalde, no, que traiga agua al alcalde no, tenemos que poner todo, estamos sin agua, pero nos duchamos 2 veces al día, dejamos los grifos abiertos, todo viene del cambio climático, sí, pero la culpa del cambio climático la tenemos nosotros. Todos ellos piensan que estamos ante una emergencia climática. Yo pienso que sí. Que estamos más bien en ese... Estamos haciendo las cosas bien, me supongo que será porque no hacemos las cosas bien, tenemos que cuidarlo un poquito más. No exagera la gente, lo que dice la gente es la verdad, que vamos a ir todos a pique. No llueve,
No se puede traer trigo de por ahí, no se puede traer de nada, pues estamos en la ruina. Y es que la responsabilidad de esta situación la tenemos nosotros mismos. No es que estemos en una emergencia, si hace 10 o 12 años que empezaron a decir que hay que cambiar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, si hubiésemos tomado medidas, vale, pero hoy ya es que no podemos volver atrás, que es lo peor, que la gente somos tan tarugos, tan animales, que no nos damos cuenta que es una cosa que no podemos revertir, no es una enfermedad que se puede sacar una vacuna para curarla, esto no tiene arreglo. Alarma climática, negacionismo, tomamos posiciones. Bueno, yo he de decir que el cambio climático evidentemente no se puede negar, hay. Yo creo que es indiscutible, ¿no? Pero eso desde que se formó la Tierra. Es decir, si pensamos desde que hubo glaciaciones y después ya no hubo, en el medievo la época gris, ahora no la hay, que hay rachas de calor y rachas de frío, yo creo que los cambios evidentemente con la propia vida existe y hay. Ahora bien, lo que pasa es que el ser humano posiblemente, por nuestra propia acción, posiblemente vayamos acelerando lo que va siendo el cambio climático. Pero cambio, evidentemente sí. Negarlo sería un absurdo, porque además todas las muestras, todos los estudios científicos que hay lo demuestran. También he de decir que tampoco hay que ser tan alarmista, puesto que en muchos de los casos podemos llegar a confundir a la población y podemos, en otros muchos casos, dañar a la propia economía, que es la que en definitiva nos hace funcionar. Pero cambio evidentemente. Olas de calor. Hombre, los que ya pintamos canas y demás conocemos que había en otras épocas olas de calor igual. Que posiblemente los veranos se alarguen más, evidentemente, porque existe más sequía. Los años que llueve más se regula mucho más la temperatura y hay menos olas de calor y evidentemente son más templados, no tan cálidos. Y los inviernos también, si llueve más, evidentemente también son menos fríos. Lo que quiere decir que, bueno, sube la temperatura porque en los inviernos hace menos frío que debería de hacer, y en verano, bueno, tenemos rachas de calor, pero también tenemos temporadas y tenemos días de julio, incluso de agosto, que también hace frío. En definitiva, funcionamos con medias, y las medias es las que nos determina de que vamos a tener más grados o menos grados. Olas de calor siempre, había, y cambio climático, evidentemente. Ángel, el compromiso de los seres humanos por contaminar y perturbar la atmósfera cada vez menos, parece que brilla por su ausencia. Sí, no, eso no. O sea, eso se podrían leer montones de páginas. Yo me he traído aquí 2 libros. No, de uno no voy a leer nada, solo voy a presentar por si alguien tiene un interés en estudiar un poco la cuestión. Este libro estupendo, El futuro profundo, los próximos 100.000 años de vida en la Tierra, de Kurt Steigert, que es un paleoecólogo y paleoclimatólogo, donde explica estupendamente, aparte de explicar el concepto de antropoceno, que estuvo muy de moda hace unos cuantos años y sigue estando ahora. Y entonces aquí en este libro explica los próximos 100.000 años de vida en la Tierra partiendo de la historia paleoecológica del planeta Tierra, y como decía Fernando, cambios climáticos, evidentemente ha habido en el planeta Tierra, podemos decir, desde hace 4.500 años, y sigue habiéndolos. La cuestión es, y seguirá habiéndolos durante los próximos 100.000 años y más. La cuestión es, obviamente, como decía Fernando, es desde que empieza lo que se suele conocer como el antropoceno, es decir, esa época geológica que está determinada por la acción del ser humano en el planeta Tierra, particularmente a partir de la revolución industrial y el comienzo de la contaminación que podemos llamar intensiva y masiva en la actualidad. La cuestión es si el próximo cambio climático, que dice Fernando que está ya en marcha y que es evidente, aquí es donde entra la polémica, si es antropogénico o no, es decir, si los seres humanos estamos acelerando el proceso natural geológico de cambio climático, que efectivamente a lo largo de 4.500 años de historia del planeta Tierra, pues se ha producido en multitud de ocasiones. Y esto sería lo trágico, en el caso de que se pudiese verificar efectivamente que se está produciendo un cambio climático más rápido y más intensivo que lo típicamente geológico, a los propios ritmos de la geología, independientemente, digamos, de la antropología, pues sería una cuestión auténticamente trágica, claro. Pero no está tan claro. En todo caso,
los expertos, quien sabe de esta cuestión, vienen argumentando desde hace un tiempo de la siguiente manera tan pragmática y prudencial. Vamos a hacer como si el cambio climático acelerado estuviese ya verificado. ¿Qué tiene de malo tomar medidas en contra? Por si acaso sí. Si resulta que después no, pues mira qué bien, hemos tomado medidas, se han revelado innecesarias, pero en todo caso no, inconvenientes, pues mira qué bien, ¿no? Evidentemente también hay una mística ecológica, una mística del calentamiento global, y hay una ideología, igual que hay pues todo lo contrario. Hay una ideología efectivamente negacionista que utiliza pues esa incertidumbre acerca de los descubrimientos científicos sobre el cambio climático, también lo están utilizando ideológicamente y políticamente. Hay partidos políticos casi dedicados exclusivamente a negar el cambio climático, con intenciones económicas, por supuesto, ¿eh? Y en el caso de, por ejemplo, en Estados Unidos es clarísimo, ¿no? Es clarísimo, se niega el cambio climático para evitar reducir el consumo de combustibles fósiles. ¿Por qué? Pues porque hay montones de intereses vinculados a que se continúe utilizando combustibles fósiles. Esto, contaminen o dejen de contaminar. Y aparte que está la cuestión, en otro libro, que sí que me gustaría a lo mejor leer alguna página, lo explica muy bien este señor, que se murió en diciembre pasado con 101 años, creo recordar, y cuando tenía 100 años publicó otro libro más, este ya es de 2002, James Lovelock, el responsable de la teoría Gaia, La venganza de la Tierra, la teoría de Gaia, el futuro de la humanidad, donde dice dos cosas fundamentalmente, bueno, dice muchas, ¿no?, pero fundamentalmente dos cosas que nos interesan aquí. Hay que recuperar la energía nuclear, lo explica con suficientes argumentos, hay que recuperar la energía nuclear, y por otro lado, vete a China y a India a decirles que dejen de contaminar. Claro. Ya verás cómo te contestan. Claro. Es decir, yo que creo, de lo que siempre hemos comentado, yo creo que es que en Europa nos miramos mucho el ombligo y decimos, tenemos que ser los mejores, los más verdes. Chico, mire usted, aquí yo creo que la energía mejor que se puede ahora mismo tener es la nuclear. Que hay gente que no la quiere tener, bueno, pues lo mismo que tampoco quiere la gente energías fósiles. Es decir, la nuclear no tiene que ver nada ahora mismo cómo se trabaja a las primeras centrales nucleares de hace 40 años, no tiene nada que ver. En Chernóbil y la Unión Soviética. No tiene nada que ver. Posiblemente sea la más barata y la menos contaminante. Es decir, todas las demás posiblemente vayan a contaminar. Y claro, no nos vale decir, aquí no, pero en Francia sí, pero si hay una debacle en Francia, nos la vamos a comer aquí, pero no en Francia, en Alemania. Es decir, si la nube va a rotar por prácticamente todo el globo. Y yo creo, y lo he dicho también en varias tertulias, que otro de los grandes problemas que estamos teniendo y que vamos a tener, y no a muy largo plazo, es que la energía fósil se termina, es decir, no es infinito la extracción de petróleo, lo mismo que no era infinito la extracción de carbono, o lo mismo que no va a ser infinito la extracción del litio. Es decir, todas las minas, lo mismo que los pozos, todo tiene su principio y tiene su fin, y cuando se termine ya no hay más, y hay que ir evolucionando, y que posiblemente por medio del cambio climático pues nos vayan a hacer de que los cambios sean un poquito más rápidos. Bueno, yo creo que la contaminación en sí viene porque 8.000 o 9.000 o 10.000 millones de seres vivos, yo ya no sé lo que estamos en la Tierra, bueno, pues es prácticamente imposible mantenernos si no hay contaminación, imposible mantenernos, porque hay que alimentarlos todos los días, porque hay que producir y hay que darle vida a toda esa gente. Y eso, queramos o no queramos, va a producir contaminación para poderlo mantener. Les demos las vueltas que le demos. Lo que pasa es que muchas veces no queremos entrar en esa cuestión, pero la cuestión de la contaminación viene por el bienestar, que evidentemente todo el mundo luchamos para tenerlo, pero también fundamentalmente para mantener 8 o 9 o 10.000 millones de seres vivos que estamos. Y como bien dice Ángel, en China o en la India hay contaminación porque si no pueden vivir. O sea, es decir, tienen que producir porque sus poblaciones son inmensas y aún así pasan miseria. Si eso se lo quitásemos, es decir, tener energías verdes, ¿esa gente cómo viviría? Es decir, es que tenemos que hacernos esa pregunta. Tenemos que hacernos esa pregunta. Y claro, los europeos, como somos tan estupendos, pues, ¡hala! Sí, pero esa gente es la mitad de la población mundial y tiene que vivir y tiene el mismo derecho a la vida que nosotros. Pensemos en términos territoriales y pensemos en Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma, una región que ha sido, es y va a seguir siendo siempre
eminentemente de economía agropecuaria. Fernando, pienso en plantearte como agricultor soluciones a largo plazo para la agricultura o frente a los efectos del cambio climático y viceversa, soluciones desde la agricultura para mitigar esos efectos. Se va haciendo, ¿eh? Yo creo que la agricultura, bueno, no nos podrán acusar en gran medida, porque aquí no tenemos una agricultura súper intensiva, en gran medida que seamos grandes contaminantes, es decir, aquí no tenemos, al no tener agricultura súper intensiva, no tenemos grandes aportaciones de nitrógeno, que es lo que contamina los acuíferos en gran medida. No utilizamos tampoco, al no tener ese tipo de cultivos, grandes cantidades de pesticidas ni de fungicidas. Es decir, que en ese sentido nosotros estamos muy libres. Y luego los cultivos leñosos son grandes productores de oxígeno, es decir, eso también lo tenemos que ver y tiene otra contrapartida. El gran problema que tenemos en La Mancha, o sobre todo en la zona nuestra de La Mancha, que tenemos poca agua, y para mantener, por los propios cambios climáticos, por la tierra se cansa también de tener cultivos, y sobre todo los mismos cultivos, para poder entrar en una producción, cuanto menos para mantenimiento de la población agrícola, necesitamos agua, y si no tenemos agua, pues ese camino cada vez va a ser mucho más corto. Y por las propias técnicas de cultivo la necesitamos. Y lo que no es normal, y aquí si hago yo una llamada, que sé que a muchos sector no le va a gustar, es que para muchos casos no se quieren derechos históricos y para otros muchos casos sí. Y voy a poner un ejemplo. Es decir, para lo de la PAC, dicen que no quieren derechos históricos porque Andalucía tiene unos, otras comunidades tienen otros, pero sin embargo para el agua sí. No, y tendrá que ser lo mismo, ¿no? Lo que no es normal es que haya pozos en algunas zonas determinadas de nuestra comunidad autónoma afuera que tengan un caudal tremendo y que aquí un chaval joven quiera hacer una explotación y no pueda ni siquiera hacer un sondeo. Es decir, señores, aquí el tema lo tendremos que empezar a pensar de otra manera, ¿no? Porque si no, va a quedar la agricultura para el que tenga agua en unas zonas muy determinadas y en otras van a desaparecer. Porque el que diga que se pueden mantener con secanos nos está engañando y se está engañando a sí mismo. Y un ejemplo lo podemos ver este año. Este año el viñedo que tenga de secano, pues no sé la cantidad de producción que va a tener, todavía es prematura, pero muy poca. A los niveles de precios, que me diga cualquier agricultor o cualquier empresario agrícola si va a poder mantener viñedos de secano durante mucho tiempo. Esa es la realidad. Todo lo que queramos maquillar alrededor de eso es imposible, por muy cara que esté la producción. Y también hay que tener en cuenta, en cuanto que sube un poquito la producción de coste agrícola, ya somos cabeceras de telediarios, que si la sandía no sé cuánto vale, que si el melón no sé cuánto vale, que si el aceite se ha disparado, pero señores, si el coste se nos ha ido de las manos para producir, pero no por el coste propio del trabajo, sino por los inputs, es decir, el abono, el gasoil, la energía eléctrica, eso es lo que ha disparado de que la producción cueste lo que está costando e incluso si más. Nos dicen, vamos a la anécdota, si nos dicen hace solo un par de años que vamos a pagar el kilo de melón a 1,60, que un meloncito te va a costar 3 euros. Claro, o una sandía 5, claro. Porque ¿cuánto se te ha disparado mensualmente? Y perdona que me meta en tu casa. Sí, no, perfectamente. ¿Cuánto se te ha disparado el gasto de gasoil de tus tractores o de tu tractor? Pues prácticamente más del 100%, es decir, había el año pasado, el año pasado se podía comprar gasoil a 79, 80 céntimos agrícola, y este año estamos pagando gasoil agrícola a 1,35, solamente en gasoil. Cuando sale un tractor a arar, pues 60, 70 litros, 80 litros, depende de caballaje que tenga el tractor, se te va a diario. ¿Por jornada? Por jornada. Pues ya se estás hablando ahí solamente de gasoil 100 euros mínimo, sin hacer grandes aspavientos. Si ahora nos ponemos a regar, pues claro, depende, si no tienes agua, el gran problema es que el coste es mucho más elevado que si tienes agua, porque la tienes profunda y sacas muy poquito caudal y necesitas mucha maquinaria para extraerlo. Nos sale el coste evidentemente mucho más caro. Y luego los abonos han disparado de precio, ya digo, y porque en la agricultura se utiliza relativamente poco abono, se estercola más, aunque con el riego cada vez se pretende abonar más por el riego, por el ahorro de costes, sobre todo de mano de obra, ¿no? Es decir, se ha disparado, y si ya nos vamos a hortícolas, eso ya es, claro, los fitosanitarios se han duplicado, el gasoil es el mismo, todo es, y eso es insostenible, y eso tiene que repercutir, y claro, enseguida, que si disparamos el IPC, que si subimos la compra, pero señores, es que ha costado producirlo, y luego, evidentemente, el transporte, aunque no lo mandemos lo que producimos de aquí a Alemania o que venga de Alemania aquí, se quede relativamente cerca. El transporte, como también ha subido el gasoil,
pues evidentemente el transporte también ha subido. Bien, afrontamos un recta final de la tertulia de hoy y un asunto que me da mucha pereza volver a traerlo, pero que es absolutamente necesario. Vamos a hablar de pandemia, vamos a hablar de COVID. Este tema que nos ha traído de cabeza durante los últimos años y que debería quizá de traernos y no nos trae, pues lo hemos asumido, no lo hemos superado, lo hemos asumido. Datos de la última semana en Castilla-La Mancha, del lunes al domingo 19 de junio, 2.181 nuevos contagios, ojo, solo entre mayores de 60 años, habrá que ver el total. Esos son los contagios, 32 muertes, y solo en nuestro hospital en 4 días se duplicó el número de ingresados. Es cierto, desde la dirección del hospital se comenta, se dice que ya no se teme en absoluto la llegada de nuevos ingresos, porque se sabe cómo funciona el coronavirus y se sabe cómo tratarlo. Las defunciones son mínimas en relación a lo que eran, pero 32 muertos en una semana en Castilla-La Mancha por coronavirus. Transformo en pregunta mi planteamiento, mi afirmación. Hablamos de la pandemia como si la hubiésemos superado, cuando en realidad la hemos asimilado, asumido. Y caiga quien caiga, nunca mejor dicho. Mira, hoy por la mañana en el instituto estaba yo allí en la cafetería tomando un café y apareció una compañera que, vamos, la semana pasada estaba gloriosa y rozagante sin ningún tipo de problema, pero ya con la mascarilla y con la voz un poco tomada, diciendo que se marchaba porque tenía síntomas. Yo hace año y medio decía aquí, en este mismo lugar, decía: esto no es tan fácil, qué pesado eres, qué aburrimiento, siempre dices lo mismo. Claro, ¿qué voy a decir? Esto no es tan fácil. Quiero decir que aquí no es que haya ciclos, pero bueno, de vez en cuando, pues sí, surgen picos de contagio, bueno, que aparecen casos, ¿no? Porque es que hay que seguir teniendo mucho cuidado. La mayoría de nosotros estamos trivacunados, ya creemos que esto se ha solucionado. En general, pues claro, la cosa va relativamente bien, pero hay que seguir teniendo mucho cuidado, porque surgen casos, aparecerán variantes que requerirán una cuarta dosis posiblemente, y esto no ha terminado aún, Hay que seguir siendo prudentes. Esto es que es como lo que hemos hablado antes, como el cambio climático. Pues sí. Es decir, está ahí, y lo que tenemos que hacer es poner medios y a ver cómo seguimos estudiando para atajarlo. Claro. Pero que esto va a estar durante muchísimo tiempo. Pero hacemos lo que debemos, obviando la presencia del coronavirus. Vamos a ver, estamos haciendo lo que nos restricciones cero. Estamos haciendo lo que nos han ido marcando desde el principio. Somos muy buenos, no somos contestatarios, y sobre todo con el virus. Nos encerraron y nos callamos. Nos soltaron y nos callamos. Nos dijeron una dosis y nos la pusimos. Nos dijeron 2, nos la pusimos. Nos dijeron 3 y nos la pusimos. Es decir, ante el virus todo lo que nos han dicho lo estamos aguantando. Y ahora creo que entre todos nos hemos dado cuenta de que el mundo no se puede parar, que si seguimos con restricciones posiblemente lo que venga va a ser peor que el propio virus, y entonces bueno, pues hemos hecho lo que creo que entre todos pensábamos en su momento: empezar a convivir con el virus para poder vivir, porque si no paramos, es algo que va a estar con nosotros, yo creo que durante mucho tiempo, porque una vacuna que sea prácticamente definitiva va a llevar tiempo, como otras muchas, que te inmunice, va a llevar mucho tiempo, y hasta que eso no lo tengamos, pues vamos a tratar de convivir con ellos. ¿Qué ocurre? Que la gripe es estacionaria en un periodo de tiempo muy determinado, 3 meses o 4 meses, y el COVID va a ser todo el año. Claro. Esa es la diferencia. Es el paisaje o el clima. Claro. El paisaje o el clima. Lo vamos a tener por ahí, claro, cuando surgirán picos, no surgirán picos. Lo han hecho a 60 años para no alarmar a la población, porque si ahora pusiésemos toda la población, pues estaríamos en 1000 y pico casos seguramente, estaríamos... Y después habrá muchísima gente que tiene sus pequeños síntomas, pero no se va a ningún centro médico a formar parte de la estadística. Un catarro, un poco más fuerte, una gripe un poco más fuerte, pero sobrellevable. Y así vamos, y al final creo que tenemos que aprender a convivir. Que a lo mejor deberíamos de ser un poquito más prudentes, posiblemente,
pero que a convivir con ellos lo vamos a tener. Y por ejemplo, restricciones cero, ¿no? En los medios públicos, en los centros de salud y todo esto, en los medios de transporte se sigue exigiendo la mascarilla. Sí, mascarilla. En el metro de Madrid, por ejemplo, todo el mundo va con la mascarilla, en los hospitales, en el tren, si coges el tren de aquí a Madrid, todo el mundo tiene que ir con la mascarilla, y si no el revisor, yo ya he cogido el tren en alguna ocasión, he visto alguna bronca por parte del revisor: ponga usted la mascarilla o le bajo en la siguiente, con toda la lógica. Yo con mi propio ejemplo, yo lo puedo poner, yo soy prudente hasta lo que he podido ser, me considero que bastante, y yo soy de los que he cogido 2 veces el COVID y he tenido 2 vacunas, es decir, yo una asintomático total, otra con algunos síntomas, la segunda vez tuve síntomas, curiosamente, que era la Omicron, cuando estaba mezclado con la beta, la primera, que era la más fuerte, fue asintomático. La Delta, perdón. Que asintomático la primera, bueno, pues, y lo he pasado. Y ¿la cogeré otra vez? Pues no lo sé, posiblemente. Prudente hemos sido como todo el mundo, ¿no? Vale. Pues uno lo tendremos facilidad para coger, los otros la tendremos menos, pero que al final hay que convivir con ello. Creo que hay que convivir. Y al final yo creo que mucha gente la estamos pasando y no nos vamos a inmunizar por pasarlo, porque como este virus, que tiene unas circunstancias muy características, bueno, por lo que explican, como muta, pues al final no nos inmunizamos porque no estamos inmunizados ante la siguiente mutación. Es un virus distinto al que viene cada vez. Claro. En vuestro caso, sois uno de los centros de enseñanza más grandes de la provincia de Ciudad Real. Grosso modo calculo que en un recinto de 3.000 metros cuadrados vivís a diario más de 1.500 personas. ¿Se hace presente la pandemia, el hecho de la pandemia, con las medidas que cada cual se autoimpone personalmente, tanto alumnos como profesores? Sí. Vamos, yo no voy a hablar yo hablo de lo que conozco. Nosotros ahí en el Prieto, yo creo que hay una responsabilidad muy manifiesta por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. En cuanto un alumno, por ejemplo, da señales sintomáticas de que a lo mejor se pone una mascarilla y se va para casa. Los profesores, pues lo mismo, como mínimo nos ponemos, si tenemos la sensación de que podemos estar incubando, podemos estar ya con algo, con síntomas, claro, nos ponemos la mascarilla, si no nos incapacita para hablar o si no nos viene la fiebre para casa, esto sin ningún tipo de duda. Quiero decir que yo creo que en los otros institutos y en centros académicos en general, centros de enseñanza, yo creo que se está haciendo bien. Estamos tomando todas las medidas oportunas a salto de mata, es decir, van surgiendo las cuestiones, las vamos solucionando, pero siempre con un protocolo perfectamente establecido, con el equipo COVID. Yo creo que se está haciendo todo estupendamente. Vamos. Pues si no hay alguna aportación más. No, decir que yo creo que a nivel general yo creo que la población se ha comportado muy bien y está llevando muy bien el tema del COVID. Salvo algún momento. Efectivamente, yo creo que ni los políticos ni las autoridades sanitarias ni nada se creía que la población, por lo menos la población española, iba a tener un comportamiento como la ha tenido con respecto al COVID. Pero es que en general nunca se creen que la ciudadanía es capaz de afrontar este tipo de problemas. Creo que hemos tenido un comportamiento ejemplar, lo mismo que los sanitarios. Yo creo que al principio se les aplaudía, luego hubo una fase de crítica. Yo creo que los sanitarios, tanto en el primer momento como ahora, creo que han cumplido una parte excepcional muy bien, y creo sinceramente que hay que agradecérselo porque se han portado en muchos casos por encima a su propio trabajo, a sus propias formas de vivir. Creo que cuando ellos han estado trabajando con mucho COVID, por no decir con mucha muerte alrededor, han tenido situaciones y comportamientos dignos de alabar. Yo quiero decir una cosita más mínima. Obviamente, todos los sanitarios han sido unos titanes, unos héroes, esto está claro. Pero yo quiero reclamar también para el profesorado en general, que no para mí, que yo de mí mismo callaré, que no tengo ningún tipo de interés, pero yo creo que el profesorado en general también ha aguantado carros y carretas, lo ha hecho estupendo. Y el alumnado en general, por ejemplo en Valdepeñas, se ha visto ahora con el segundo de bachillerato y con la EBAU. El segundo de bachillerato que acaba de terminar la EBAU es el famoso cuarto de la ESO COVID, que todo el mundo decía: menudos inútiles van a salir de aquí, que se han perdido un año y pico, tal y cual. No es verdad, y hay que reconocerle a esta generación de chavales jóvenes que han estado ahí
como titanes peleando contra una situación que no se esperaban y que, bueno, les ha tocado como nos ha tocado a todos. A otros pues han vivido épocas en las que les caían bombas encima. Pero bueno, que hay que reconocerse, ¿no? Sí. Es una generación de muchachos estupendos. Yo le echo a los sanitarios porque son los que más han convivido directamente Sí, con la no, por enfermedad. supuesto. Es decir, porque luego hay gente que se han portado, como bien dices, la enseñanza, la educación, yo creo que ha estado a la cabeza. Los trabajadores del supermercado. Pues por supuesto. Eso sí que han estado a diario con todo el mundo. Obviamente. Es decir, yo creo que había mucha gente que evidentemente... Muy expuesta. Lo que pasa es que los sanitarios son los que han convivido con la muerte, desgraciadamente. Claro, y la han visto. Entonces, y eso psicológicamente y la forma de trabajar creo que lo han tenido que pasar. Pues punto final a esta tertulia con el aporte bibliográfico al contenido de la misma mediante el epílogo del profesor Ángel Luis Rivas Lade. Bueno, hoy yo no acostumbro aquí a traer a filósofos. Ya estás tú. Claro, ya soy suficiente yo. No, pero bueno, tampoco filósofo. Cicerón, ni más ni menos, por si alguien... Una antología de textos de Cicerón realmente magnífica, así breve, ya ven, es una cosita pequeñita. Se titula Cómo gobernar un país, una guía antigua para políticos modernos. Está publicado por la editorial Ares y Mares. Y es una antología de textos, y en una de ellas, pues, uno de esos textos dice lo siguiente, es un texto magnífico, se lo recomiendo a cualquiera que esté ya metido en política o quiera meterse en política. El estado ideal es aquel en el que los mejores buscan la gloria y el honor y evitan la ignominia y el descrédito. Y si no hacen el mal, no es tanto por miedo a los castigos que imponen las leyes, como por la vergüenza que ha dado al hombre la naturaleza y que nos hace temer la crítica justificada. El dirigente de verdad promueve este sentimiento mediante la opinión pública y lo realza a través de las instituciones y la educación, para que sea el decoro, más que el miedo, el que aleje a los ciudadanos del delito. Para este moderador de la República debe significar lo mismo la vida feliz de sus ciudadanos, la estabilidad de sus recursos, la abundancia de su hacienda y la índole de su reputación y su honra, que para el timonel un rumbo firme, para el médico la salud del paciente o para el general la victoria. Esto es lo que yo deseo de nuestros dirigentes, pues tal debería ser su objetivo más grande y noble. Marco Tulio Cicerón, La República. Genial, pues le vamos a emplazar una nueva cita dentro de una semana. Hemos tenido en vísperas de este programa el día del solsticio de verano, la jornada con más luz solar de todo el año, y estamos abocados a la jornada festiva siempre de la noche de San Juan, también cargada de mucha magia. Yo desde aquí les vamos a desear un muy feliz verano y no tan tórrido como se puede prever, y como digo, les emplazamos dentro de 7 días a una nueva entrega, una nueva edición de la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. Un fuerte abrazo.